En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos de Radio 60, nuevamente juntos con nuestro informativo teológico La Fe Cristiana, en los controles, como todos estos días, mi amigo y admirado Mariano Reino. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, gracias. ¿Qué tal este día acá por la radio, este día tranquilo, este día, en fin, que para los argentinos, quienes no saben, hemos tenido una manifestación por parte de los sindicalistas que han hecho paro en el país reclamando una mejora de salarios. Les decía ya la semana pasada que es un tiempo para rezar por la Argentina y por Sudamérica y por el mundo, para que realmente podamos seguir el plan de Dios, tema que no es fácil descubrir, que todo el mundo busca, en principio, o por lo menos muchos buscan, y que, bueno, por eso también rezamos, por todos aquellos que de alguna manera hacen la Argentina y Latinoamérica, en fin, en este mundo también tan globalizado, en el que de alguna manera todos dependemos un poco de los demás. ¿Es así, doctor Reino? Sin lugar a duda, Pero fue una buena jornada para nosotros, gracias a Dios, muy buena. Pese a todo esto que relatabas vos, hemos tenido una gran primera mañana, una segunda mañana y ahora en la tarde. Excelente. Bueno, y hoy, Mariano, sabés que vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la creación del cielo y la tierra, la creación realizada por Dios nuestro Señor. Es un tema que quizá nos excedamos de nuestros 40 minutos habituales, quizá pasemos de las 4:10, pero en fin, con la venia aquí de Mariano podemos seguir adelante. Y comenzamos con la introducción, como es lógico, y con un texto del compendio de la Iglesia que nos regaló el Papa Benedicto, que afirma que la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios y es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo, ¿no? Ya vamos a ver, y lo diremos en muchos tonos, que Dios creó de la nada, Dios creó porque quiso, Dios no tenía ninguna obligación, por decirlo de alguna manera, de crear nada ni crear nadie, pero quiso compartir su amor y quiso que efectivamente las criaturas participaran de este amor, ¿no? Y tanto la Biblia como el credo inician la confesión de fe en que Dios es creador. Realmente es uno de los artículos de fe y es uno de los temas de la Biblia fundamentales, ¿no? Que algunas personas ponen en duda, pero pensamos nosotros que es muy difícil probar que, por no decir imposible, probar que la materia es eterna, ¿no? O pretender probar que el mundo existió siempre, ¿no? La materia es temporal, hubo un tiempo en que solo existió Dios y en algún momento comenzó la existencia de todo lo demás. También nos dice el compendio que la creación es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. Porque una de las cuestiones que uno se pregunta es, ¿y yo qué hago aquí, en el planeta? ¿No? ¿Qué hago en la Argentina? ¿Para qué estoy? ¿Para qué existe el mundo? En fin, de alguna manera la respuesta a lo que es la creación, que hoy procuraremos también dar, da sentido al motivo de por qué uno está aquí y por qué existe el mundo. Es a la vez la creación misterio y verdad accesible por la razón natural. Por un lado podemos entender muchas cosas, pero por otro lado existe un ámbito en el que es muy difícil, por no decir imposible, eso es un misterio, de comprender. Por eso hace falta tener esa apertura a la fe, o sea, a confiar en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha manifestado sobre esto. La creación es un buen punto de partida en la tarea de la evangelización y del diálogo, ya que los cristianos están llamados a realizar esa misión de llevar a los hombres la verdad. Y la verdad de la creación es un muy buen punto de comienzo, ¿no? Porque efectivamente casi todas las personas se preguntan, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido del mundo? ¿Para qué estamos aquí? Se suele distinguir, y así lo vamos a ver nosotros en esta presentación de hoy, lo que es el acto creador, o sea, la creación active sumpta, ¿no? O sea, el acto que realiza Dios al crear, y por otro lado, el efecto,
el efecto, o sea, la consecuencia de esa acción divina que es la creación passive sumpta, ¿no? Así que este va a ser nuestro orden en la explicación y por eso vamos a empezar ahora con el número 1, que es el acto creador. Y lo primero que afirmamos es que la creación es obra común de la Santísima Trinidad. Hemos dicho que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que hemos dicho cuando hablamos de la Trinidad, que todas las obras que realiza ad intra, ¿no?, las procesiones, están en Dios, y todas las obras ad extra, o sea, lo que va afuera de Dios, son de las tres divinas personas, de las tres, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no?, que se dice, pero el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo el Santificador. Efectivamente, por apropiación, se suele explicar que efectivamente hubo un momento del Padre, que fue la creación, un momento del Hijo, el de la redención, y estamos en el momento actual del Espíritu Santo. Pero estrictamente hablando, todas estas obras ad extra, o sea, hacia afuera de la Trinidad, y la primera de ellas es la creación, son comunes a las tres personas. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo realizan la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo realizan la redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo santifican a los hombres y al mundo, ¿no? Pero cabe preguntarse cuál es el papel específico de cada una de estas personas en esta tarea de la creación, que lo vamos a ver. En este sentido, este es el sentido de la igualmente tradición de la apropiación, que es lo que decíamos recién, ¿no? También se dice que el Padre es el omnipotente, la sabiduría en el Hijo y el amor en el Espíritu Santo, por apropiación. Pero, como sabemos, omnipotente es Padre, Hijo, Espíritu Santo, amor es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y conocimiento, sabiduría, entendimiento es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo, Mariano, por dónde van los tiros, no? Sí. Bueno, en el símbolo, en el credo, niceno-constantinopolitano, nosotros confesamos y decimos, creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. O sea que vemos como en el credo queda de manifiesto que también la obra de la creación pertenece a las tres divinas personas. Cuando nosotros hablamos de creación, ya lo he dicho en algún programa, hablamos de creación de la nada. En latín, ex nihilo. El único que puede crear de la nada es Dios, porque de la nada, nada sale. O sea, el hombre lo que hace es transformar, pero crear de la nada, solo Dios, ¿no? Entonces, en esta creación, por un lado decimos que está hecha con inteligencia, la inteligencia y la sabiduría del Logos, ¿no?, de la persona de Jesucristo, en fin, del Verbo, y también de una creación del amor, o por el amor, para el amor, ex amore, procedente del amor, que es fruto de la libertad y del amor, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. En consecuencia, las procesiones eternas de las personas están en la base de todo este obrar creador. Bueno, así como no hay contradicción entre la unicidad y la Trinidad de Dios, uno en tres personas, de modo análogo podemos decir que no se contrapone la unicidad del principio creador con la diversidad de los modos de obrar de cada una de las personas. Bueno, vamos por parte entonces con lo que nos dice el credo, los artículos del credo. Creador de cielo y la tierra. Cuando hablamos de cielo y la tierra hablamos de todo lo que existe, de todo lo creado. O sea, tanto lo material como lo espiritual. Por eso afirmamos, tres cosas se afirman de estas palabras. Por un lado, el Dios eterno ha dado principio a todo. Es Dios el que creó todo. Él solo
es creador. Como en hebreo se dice bara, que siempre tiene como sujeto a Dios. Y por último, que la totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Por eso, en fin, Dios es el que da el ser a todas las criaturas. Ya vamos a ver también que Dios ha querido hacer al hombre colaborador de la creación. O sea, nosotros también estamos colaborando. La obra de la creación continúa y la tenemos que hacer los hombres con nuestro trabajo bien hecho, ¿no? Y por eso en esta tarea de la creación es importante realmente hacerlo cada uno a modo divino, con perfección humana y por amor. Entonces, solo Dios puede crear en sentido propio, lo hemos dicho. Porque todos los demás lo pueden hacer a partir de algo que ya existe. Es congruente, por tanto, apropiar la omnipotencia creadora del Padre, ya que Él es la Trinidad, según una clásica expresión, fons es origo, o sea que Dios es el Padre, el conocimiento que tiene Dios de sí mismo es tan perfecto que engendra al Hijo, el Hijo es el pensamiento, el verbo, la palabra del Padre, y el amor que existe entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, así como de esta persona proceden las otras dos, que es principio sin principio, de la misma manera se puede decir en la creación. En este sentido, Santo Tomás, que desarrolla una metafísica de la creación, nos describe a Dios como el ser subsistente, o el ser necesario, el que tiene el ser por sí mismo. Todos los demás seres podemos ser o no ser. De hecho, no fuimos en algún momento y la dejaremos de ser en otro momento, ¿no? Somos seres que están un tiempo. En cambio, Dios es el ser por esencia, que ha existido siempre, que existirá, y que además da el ser a los demás. Eso es crear, poner en la existencia, esencia y existencia, a las criaturas. Tanto las criaturas espirituales, como los ángeles y los hombres, como también lo que es material, lo que no tiene espíritu. Entonces, como causa primera, Dios es absolutamente trascendente al mundo. Dios es distinto al mundo. ¿Te acordás, Mariano, que hablábamos del panteísmo, esa idea de que el mundo es Dios o Dios es el mundo, y que si yo hiero la naturaleza, hiero a Dios, estamos endiosando la creación? Bueno, nosotros decimos, no, Dios es distinto de la creación. La creación es maravillosa, salió buena de las manos de Dios, es algo extraordinario, pero no es Dios. Dios trasciende a su creación. Pero a su vez, Dios está presente íntimamente en su criatura, sobre todo en los hombres. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, o sea que nosotros, además, cuando tenemos la gracia de Dios, de alguna manera estamos vinculados con Dios, ¿no? Eso, la gracia es la participación en esa naturaleza divina. Pregunta, sí. La diapositiva anterior. A ver. Está presente íntimamente en ellas, obviamente haciendo alusión a las criaturas, y vos decías, obviamente también en los humanos. ¿Y en las personas que no lo reconocen? Y también, porque Dios... ¿Qué rol juega esa presencia? Porque en definitiva hay una negación de la persona, ¿no? ¿Y Dios desde qué lugar trabajamos ahí? Ya por el hecho de que exista, la existencia de esa persona manifiesta la necesidad de un creador, ¿no? Por otro lado, no existe nadie que sea absolutamente el mal personificado. Siempre las personas, por muy malas que sean, hacen cosas buenas también, ¿no? Y eso manifiesta que son destellos de la verdad y destellos de esa participación en Dios, ¿no? Pero, en fin, también la naturaleza, el sol, la tierra, de alguna manera todo lo bello manifiesta a Dios. Incluso el mal, que vamos a hablar hoy del mal, ¿no? También de alguna manera manifiesta que existe algo, ¿no? Yo no sé si vos viste la película, Mariano, El exorcismo de Emily Rose. No. Una película extraordinaria,
¿no? Que yo recomiendo vivamente, que teológicamente es perfecta, pero al final, en los créditos, le hacen una entrevista al director de la película. Un hombre así con unos anteojos redonditos, ¿no? Así, muy intelectual, y él dice, esta película que está basada en hechos reales, fundamentalmente lo que quiere mostrar es que efectivamente existe el ámbito espiritual y que existe el demonio, pero que existe Dios, ¿no? Más allá del demonio, que es de alguna manera quien permite estas cuestiones, ¿no? O sea que de alguna manera todo puede ser manifestar a Dios, depende de dónde se lo mire, ¿no? Depende de dónde se lo mire. Y vamos a avanzar con esta respuesta, ¿no? Bueno, entonces, por quien todo fue hecho, estamos hablando de Dios, quien creó todo, el mundo, no es una necesidad de un destino ciego o del azar, sino que hay una razón, una inteligencia, un legislador que ha puesto además todas las leyes, o sea, ver lo que es el orden del universo, el macrocosmos, con todos los planetas en su rotación, en su circulación, viendo el microcosmos, lo que es la perfección de una célula. Bueno, uno dice, bueno, alguien ha puesto, digamos, unas leyes que organizan, que ordenan toda esta maravilla que es la creación, ¿no? Hay una mentalidad ordenadora. Y este Dios, que es Señor y dador de vida, como dice el credo, eso manifiesta que nosotros creemos que el mundo procede de Él, de esta voluntad que es libre. Ya decíamos, Dios no estaba obligado a crear nada, ni crear a nadie, y lo hizo para que efectivamente las criaturas participaran de su ser, de su sabiduría y su bondad. Yo no sé cuándo usted, amigo querido televidente, o vos, Mariano, aquí presente, has dado gracias a Dios por existir. Porque, en fin, si no existiéramos, tampoco es que la humanidad se hubiera visto privada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si uno no hubiera existido? En fin, no sabemos, ¿no? Pero lo que está claro es que es muy bueno decirle a uno, gracias, Dios mío, porque quisiste mi existencia. Perdón, porque seguramente vos querés que sea mucho más fructífera y que fueran mucho mejor las cosas, o mejores las cosas que yo hago y que trato justamente de vivir. Perdón. Pero agradecer la existencia, es la primera cuestión que uno tiene que hacer. Gracias, Señor, porque nací, porque vivo y porque estoy aquí, porque me das esta oportunidad de pasar por este tiempo alabándote, glorificándote, haciendo las cosas bien para después encontrarme con vos al final de los tiempos. Pero no nos adelantemos, sigamos con nuestro orden y nos referimos a lo que dice el libro del Apocalipsis. Si te animás a leerlo aquí, Mariano, que dice el libro del Apocalipsis en su capítulo 4. Porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad, lo que no existe fue creado. O sea, por la voluntad de Dios existen las cosas. Las cosas existen porque Dios quiso. O sea, en consecuencia, salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad, porque dice también la Sagrada Escritura, y vio Dios que era muy bueno. O sea, lo que salió de las manos de Dios, todo ha sido bueno. Esta creación es un don, ¿no? Y por eso también está vinculado con la persona que es don de la Santísima Trinidad, que es la tercera persona. Y también ha sido un don, y lo manifiesta la Iglesia. Dice, la Iglesia confiesa su fe en la obra creadora del Espíritu Santo, dador de vida y fuente de todo bien. Entonces, no hay nada ni dentro ni fuera de Dios que lo obligue a crear, enteramente libre. Entonces, ¿cuál fue el fin que lo movió a Dios a realizar la creación? ¿Por qué Dios quiso crearnos? Bueno, ya de alguna manera lo hemos dicho, ¿no? Porque Dios quiso que la criatura sea partícipe de su amor, partícipe también de colaborar en la obra de la creación, y quiso que efectivamente gozara de su amor. Dice el Concilio Vaticano I que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, porque efectivamente todos al existir estamos dando gloria a Dios. Toda la creación
da gloria a Dios. Y nosotros los hombres hemos sido creados para dar gloria a Dios. Aquí viene el tema que vos preguntabas, Mariano, también. Bueno, pero hay personas que dan gloria a Dios porque tienen un comportamiento en la verdad, en el bien, en la solidaridad, etcétera, etcétera. Y hay personas que también Dios ha creado y sin embargo viven en la mentira, en el engaño, corrompen a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese tema que está pendiente lo vamos a seguir viendo ahora. Entonces Dios ha creado todo, no para aumentar su gloria, que no la necesita, sino para manifestarla y para comunicarla, para entregarla, para regalarla, para dárnosla. En este sentido, ¿qué dice el Concilio Vaticano I, del año 1870? Dice que en su bondad, por su fuerza todopoderoso, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas, el solo verdadero Dios, en su libérrimo designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada, a la vez, una y otra criatura, la espiritual y la corporal. Todo. Y en esta misma idea, el Catecismo recuerda que la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para los cuales el mundo ha sido creado. O sea, ya la creación por existir en su perfección da gloria a Dios. Algunos lo hacen por el solo hecho de existir, como puede ser una montaña, un río, ¿no? Pero nosotros los hombres lo hacemos libremente. Y justamente el hombre es muy importante que sepa cuál es el sentido de su existencia en la tierra. El sentido último de la existencia en la tierra del hombre es dar gloria a Dios, vivir conforme al querer de Dios, para poder estar un tiempo aquí y después con Él para toda la eternidad. Entonces, por eso repetimos, tal como lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Nosotros, hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso existimos. Y es bueno hacer un poco de examen de conciencia y decir, bueno, ¿y yo con mi comportamiento realmente estoy dando gloria y alabanza al Señor? Seguramente vengan a la imaginación muchas cosas que no dan alabanza o gloria a Dios. Y por eso uno pide perdón y rectifica y trata de mejorar. Porque, dice San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Bueno, entonces afirmar la gloria de Dios como fin de la creación no comporta una negación del hombre, sino un presupuesto indispensable para su realización. Y esto está muy vinculado a su felicidad. Porque cuando efectivamente uno toma conciencia de que es hijo de Dios y que tiene que comportarse como un buen hijo y lo consigue, en esa misma medida el hombre es feliz, está pleno, le da gusto la vida que lleva. Por ese optimismo cristiano hunde sus raíces en la exaltación conjunta de Dios y el hombre. El hombre es grande solo si Dios es grande. Se trata de un optimismo que afirma la absoluta prioridad del bien sin negar la presencia del mal. Y ya lo vamos a ver porque existe. Ahora, conservación y providencia, el mal, los dos temas que vienen a continuación. Una primera idea de este título. La creación no terminó en el séptimo día y después Dios descansó. O sea, la creación no se reduce a esos comienzos. Como si Dios, una vez realizada la creación, se hubiera desentendido, hubiera abandonado a su criatura. Dios no solo le da el ser a las criaturas en un momento determinado, el existir, sino que la mantiene cada instante en el ser. Podríamos decir que Dios está continuamente en nosotros manteniéndose en el ser. Haciendo una comparación que quizás no sea muy feliz, podríamos decir, bueno, Dios está pensando continuamente en cada uno y en todo el mundo, y si Dios se olvidara de pensar, la creación se desintegraría. O sea, Dios nos está manteniendo en el ser. O sea, la obra de la creación continúa desde el principio hasta este momento. Dios, el Dios cristiano no es un relojero, un arquitecto que tras haber realizado su obra se desentiende de ella.
Esta noción de conservación hace de puente entre la acción creadora y el gobierno divino del mundo. La providencia divina es el gobierno, que es algo bastante misterioso. Muchos gobiernos en la tierra nos sorprenden porque toman medidas, ¿no? Bueno, imagínense el gobierno de Dios de la creación. Efectivamente es muy difícil a veces comprender y decir, bueno, ¿por qué Dios obra de esta manera, ¿no? Lo que uno puede estar convencido es que efectivamente si aquello ocurre es por algún motivo, y lo que veremos es que algo que es sorprendente, que solo Dios puede sacar el bien de cosas que estuvieron mal, ¿no? Porque a la suma de males aquí en la tierra nosotros vamos a tener un final desastroso, ¿no? Pero Dios puede hacer este milagro, ¿no? Del mal sacar bien, ¿no? Entonces, pero volviendo a lo de antes, Dios no solo crea, sino que mantiene el ser y además conduce misteriosamente la creación por un camino, gobierna, que eso es la divina providencia, que en la criatura racional a los hombres también nos conduce, nos gobierna, nos lleva, respetando nuestra libertad, pero justamente lo que busca es que alcancemos la verdadera libertad, la libertad que es la que nos conduce y la que nos lleva a hacer el bien. La Sagrada Escritura presenta la soberanía absoluta de Dios y testimonia cómo es ese cuidado de Dios por sus criaturas, por su creación. Tiene en cuenta hasta las cosas más pequeñas, no solo los grandes acontecimientos de la historia. Y en este contexto Jesús se revela como providencia encarnada de Dios, o sea, Dios justamente en su gobierno de la creación, en su ordenación de la creación, quiso que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, Jesús, ¿no?, viniera al mundo, se hiciera hombre, ¿no?, y de alguna manera encarnara la providencia, ¿no? Y así Jesús, como buen pastor, se ocupó y se ocupa de las necesidades materiales y espirituales de los hombres. Por algo nos ha dicho, el que pide, recibe, el que busca, encuentra. Pero ¿y por qué yo a veces pido y no recibo? Bueno, San Agustín dice, si vos pedís y no recibís, puede ser porque pedís poco, porque pedís mal, o porque lo que pedís no te conviene, ¿no? O sea que a veces uno pide algo. A mí me gusta la comparación del niño que quiere meter la tijera en el enchufe, ¿no? Está por meter la tijera en el enchufe y viene la madre y le saca la tijera, porque bueno, lógicamente si mete la tijera en el enchufe se va a quedar electrocutado, ¿no? Pero el nene, como no sabe ni qué es un enchufe ni electricidad, se pone a llorar y a berrear porque la mamá le quitó el juguete, ¿no? Porque claro, el niño no conoce las consecuencias. Bueno, nosotros tenemos que tener un acto confiado en Dios porque las decisiones de Dios muchas veces nos superan y no llegamos a ser ni siquiera como el niñito este que quiere meter la tijera en el enchufe. Por eso hay que confiar, por eso el acto de fe. Y para eso se necesita mucha humildad, ¿no? Y para eso se necesita la gracia de Dios, porque sin la gracia no se puede. Bueno, entonces si Dios crea y sostiene y dirige todo con bondad, ¿de dónde proviene el mal? Bueno, algo de esto ya hemos dicho, El núcleo de la respuesta está en que Dios quiere darle al hombre la libertad. La libertad que bien usada es pasaporte a la felicidad eterna, al premio. Pero ¿qué mérito tendría el hombre si fuera un robot, si fuera una máquina, si no tuviera libertad? ¿Por qué se va a ganar el premio? Entonces Dios nos da la libertad y quiere que la utilicemos correctamente, pero la libertad permite que uno haga el mal, ¿no? Ahora es un misterio. También lo más misterioso que yo te decía es que a veces Dios, de ese mal que ha hecho el hombre, puede convertirlo en bien. Es una cosa bastante sorprendente que, en fin, son muchísimos los ejemplos que se puede dar, ¿no? Entonces, la creación, te decía hace un ratito, no está acabada, sino que está in statu vie, o sea, en estado de viador, de camino, de caminante, de construcción, ¿no? Entonces,
el hombre está llamado justamente a participar en esta obra. Por eso dice aquí que para la realización de sus designios, Dios se sirve del concurso de sus criaturas y concede a los hombres una participación en su providencia. O sea, nosotros somos como causas segundas de la creación. Está bien que el hombre se maraville de lo que ha hecho, ¿no? Ha llegado la luna, la tecnología, tantas cosas maravillosas, y está muy bien, pero lo que no hay que olvidar es que esto lo ha hecho porque efectivamente Dios le ha dado esa capacidad, le ha dado esa potencia. Por eso, lo peor que uno puede hacer es vanagloriarse. O sea, lo contrario de dar gloria a Dios, lo contrario de ser agradecido, lo contrario de valorar lo mucho que Dios hace por el mundo y por cada uno, es la vanagloria. Es atribuirse los méritos solo a uno. O sea, uno tendrá méritos por la realización de muchos logros, pero fundamentalmente los logros se deben a que Dios a uno le dio la posibilidad. Por eso, como dice también el dicho, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y ser agradecidos cuando las cosas nos salen bien, ¿no? O cuando las cosas nos salen mal, siempre confiando en Dios. Entonces lo que yo te decía, lo que realmente sorprende es que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal. Lo dice el catecismo y lo hemos comprobado muchas veces. Es una misteriosa pero grandísima verdad que todo coopera al bien de los que aman a Dios. Lo decía San Pablo también en latín, omnia in bonum. O sea que cuando nosotros recibimos la cruz, cuando nosotros tenemos problemas, cuando la vida se pone negra, cuando el camino se pone empinado, es el momento de la prueba, es el momento de la confianza en que efectivamente Dios, de alguna manera, uno no sabe por qué ni cómo, pero Dios permite. Y de eso, si efectivamente uno sigue el camino y tiene fe y confía, de eso va a haber fruto, eso va a ser bueno, eso va a sumar en la vida. Yo hasta hace poco estaba, de alguna manera continúo, ¿no?, haciendo un poco de coaching o dirección espiritual a través de WhatsApp con una persona que vive en Paraguay, ¿no?, que le pasaron bastantes calamidades, ¿no? Pero bueno, ahora se han ido solucionando y eso ha permitido, digamos, un montón de cosas buenas. Lo que había sido un desastre, un montón de cosas buenas. Anteayer estaba con un amigo que tenía una hijita que tuvo un problema medular, ¿no? Este cáncer, ¿cómo se llama?, que tenés en la médula, que pues es tremendo, ¿no? Bueno, la niña se recuperó, ya está en el colegio y además se ha fortalecido ella, ¿no? Ha madurado y además ha llevado la enfermedad de una manera extraordinaria. Y bueno, y los padres están tan agradecidos por su curación y por todo ese itinerario que fue realmente muy triste, peligroso, pero en fin, así es como las personas, los buenos cristianos ven las cosas. Ayer veía también unos videos de una chica, búsquenlo en YouTube, Antonia Cabrera, una chica secundaria chilena que tiene un ataque cerebral y al principio no puede caminar, está un montón de tiempo en coma, piensa que se va a morir. Bueno, el testimonio que da esta chica a mí me emocionó. He escuchado el testimonio cuando era niña, ahora ya tiene 19 años, fue hace unos 3 años, ¿no? Bueno, ¿por qué Dios permite algunas cosas? En fin, es un misterio. Pero lo que no podemos hacer es rebelarnos. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlos y con eso tratar de crecer, en fin. Entonces es un misterio, pero para el que ama a Dios todo es para bien. Bueno, creación y salvación. La creación es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. O sea, la creación es el primer paso para la salvación. Acuérdense algo que también acá nos cuesta muchísimo, que Dios tiene todo en presente. O sea, nosotros somos temporales, nosotros somos finitos, ¿no? Pero Dios tiene todo en presente. Entonces, la creación, la salvación, la santificación, o sea, toda tu vida está presente en Dios, ¿no? Un misterio, eso es difícil poder llegar a comprender, ¿no? Y si Dios sabe todo, ¿por qué nos da libertad y por qué nos vamos a condenar si ya Dios sabe antes? En fin, es un tema complejo, efectivamente no se puede explicar, pero hay dos realidades que son muy ciertas.
Dios respeta la libertad del hombre y es verdad que Dios es eterno y que ve toda la historia, ¿no? Bueno, entonces, el séptimo día en el que el Señor descansó, culmina la primera creación y precede el octavo en el que comienza una obra todavía más maravillosa, que es la de la redención. La redención, ¿se acuerdan, no? Es como Jesús consigue que se nos perdone el pecado original de Adán y Eva, que heredamos nosotros, y se abren las puertas del cielo. Bueno, esta redención que se hizo fundamentalmente en la cruz, ¿no?, es una nueva creación. Hay una nueva creación con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que vamos a comenzar a vivir próximamente. Este domingo es Domingo de Ramos, ya comenzamos el camino de la Semana Santa, de la Semana de la Misericordia Divina, que es justamente el recordar cómo Jesús, ¿no?, padeció, murió y resucitó para redimirnos. Entonces se muestra así la continuidad y la unidad del designio divino de creación y redención, como en Dios, ¿no?, y cómo existe esta unidad. El pecado de los hombres no corrompió totalmente la obra divina. Y esta relación entre ambas, creación y salvación, puede expresarse diciendo que, por una parte, la creación es el primer acontecimiento salvífico, lo dijimos recién. Y por otra, que la salvación redentora tiene las características de una nueva creación. Estamos repitiendo un poco los temas, pero son importantes. Esta relación ilumina importantes aspectos de la fe cristiana, como la ordenación de la naturaleza a la gracia, como la naturaleza, todo lo creado en el hombre está orientado a la gracia, o sea, a la unión con Dios, ¿no?, y como, por ejemplo, la existencia de un único fin sobrenatural del hombre, o sea, toda esta creación, ¿no?, tiene una finalidad, que es justamente la vida eterna, la felicidad eterna de la criatura. Bueno, el otro aspecto entonces de la creación es la realidad creada. Hemos visto el acto de la creación, ahora vemos la consecuencia, ¿no?, que es la realidad creada, el efecto, ¿no? El efecto de la acción creadora de Dios es la totalidad del mundo creado, el cielo y la tierra. Y Dios entonces, que es creador de todas las cosas, tanto de las visibles como de las invisibles, tanto de las espirituales como las corporales, a todas ellas las creó Dios de la nada. Y esta acción creadora pertenece a la eternidad de Dios, pero el efecto de tal acción está marcado por la temporalidad. Volvemos a lo mismo. Dios es eterno, todo está presente en Dios, todo está presente, pero el mundo comenzó a existir en un determinado momento. Antes no había, ahora hay. No sé si habrá sido una explosión, en fin, los científicos tratan de explicar cómo pudo haber sido el comienzo de la existencia de la materia, pero en un momento no había nada, solo existía Dios, y por querer de Dios comienza a existir la creación. La revelación afirma que el mundo ha sido creado como mundo con un inicio temporal, es decir, que el mundo ha sido creado junto con el tiempo. Antes no había, ahora hay. Siguiente título, el mundo espiritual, los ángeles. O sea, el hombre no es la única criatura espiritual. Los ángeles, que son seres espirituales justamente, pero no tienen cuerpo como nosotros, no tienen materia, fueron creados por Dios. Es más, fueron creados antes que los hombres. El catecismo, léeme Mariano, ¿qué dice en el número 328 del catecismo, aquí arriba? La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. O sea, tanto la Biblia como en la tradición nos habla muchísimas veces de los ángeles, que tienen fundamentalmente una doble tarea. Por un lado, alabar a Dios, como toda la creación, y por otro lado, ser mensajeros. Ángel quiere decir mensajeros, mensajeros de Dios. El Nuevo Testamento nos habla de los ángeles en relación con Jesucristo, como lo acompañan durante toda su vida, desde su nacimiento hasta la ascensión.
siendo ellos los anunciadores también de su segunda venida al final de los tiempos, ¿no? Y también están presentes al inicio de la vida de la iglesia, la cual se beneficia de su ayuda. También cada hombre tiene un ángel, el ángel custodio o el ángel de la guarda, al que tenemos que tener presente y rezarle y agradecerle. Mariano, ¿vos por casualidad a tu ángel le pusiste nombre? No. Porque eso puede ser bueno. Al ángel de cada uno ponerle un nombre, ¿no? Un nombre, entonces acudir al ángel de la guarda por cosas importantes y por cosas quizás menos importantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno llega tarde a un sitio, bueno, a veces yo le pido que los semáforos se alineen un poco, o conseguir estacionamiento en algún lugar, o en fin, o cosas mucho más importantes, por ejemplo, para el apostolado. Bueno, le pido al ángel de mi amigo que lo ayude a realmente a pensar, ¿no? O que lo ayude a recibir este consejo. Tratar a los ángeles, y sobre todo al ángel de la guarda, y sobre todo agradecerle, porque nos ha hecho tantos favores, no los conocemos. Yo supongo que el día que nos vayamos al reino, nos podemos dar un abrazo, ¿no? Un abrazo espiritual, seremos espíritu del alma, llegar al cielo, con nuestro ángel de la guarda, que justamente su misión ha sido acompañarnos en la tierra para poder llevarnos al cielo. La teología, especialmente de Santo Tomás, que lo llaman el doctor angélico, y el magisterio, o sea, las enseñanzas de la Iglesia, han profundizado en la naturaleza de estos seres puramente espirituales, ¿no? Dotados de inteligencia y voluntad, y afirman que son criaturas personales e inmortales que superan en perfección a todas las criaturas visibles. Estos ángeles también tuvieron una prueba, así como Adán y Eva tuvieron una prueba, los ángeles también tuvieron una prueba, y algunos fueron fieles a Dios y otros se rebelaron contra Dios. Aquellos que se rebelaron son los demonios, ¿no? Y especialmente a quien llamamos Satán o Lucifer o Luzbel. Por eso Satán y los otros demonios fueron creados buenos, pero libremente eligieron rechazar a Dios. Bueno, y el mundo material, el mundo material también ha sido creado por Dios, ¿no? La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de 6 días de trabajo, que termina con el reposo del 7º día. Además hay una perfección, o sea, se va creando de lo menos perfecto a lo más perfecto, ¿no? Y esto, la ciencia también ha ido probando que ha sido así, ¿no? Que en el desarrollo de la creación se fue de lo más imperfecto a lo más perfecto, ¿no? Y esta verdad y bondad de lo creado proceden del único Dios creador. O sea que el mundo creado es un cierto reflejo de la actuación de las 3 divinas personas. En todas las criaturas se encuentra una representación de la Trinidad, un vestigio, ¿no? Especialmente en el hombre, ¿no? Que ha sido creado a imagen y semejanza del Dios, ¿no? Pero el cosmos por entero tiene una belleza y una dignidad en cuanto que es obra de Dios, ¿no? Ha sido creado el cosmos para el hombre, que lo ha recibido de Dios, con el mandato justamente de dominarlo, de cuidarlo y de poder entregarlo también a las generaciones siguientes. Tal mandato es una invitación a participar en el poder creador de Dios mediante el trabajo bien hecho. Así perfeccionamos la creación y nos perfeccionamos cada uno de nosotros. Y la cumbre de la creación es el hombre. El hombre es la cumbre. Las personas humanas gozan de una posición privilegiada en la obra de la creación porque participan a la vez de la realidad material y de la realidad espiritual. De él, toda la Escritura nos dice que fue creado justamente a su imagen y semejanza. Y solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Respecto del catecismo mariano, se nos está haciendo, hemos dicho que íbamos a hablar un poquito más. Estamos bien. Estamos bien, ¿no? Sí. Bueno.
¿Qué dice el catecismo en el número 356? ¿Me podrías leer, por favor? De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra que Dios ama por sí misma. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. O sea, la dignidad de la persona reside fundamentalmente en que es criatura divina, en que es hijo de Dios, ¿no? Hombre y mujer, en su dignidad y complementariedad, gozan de la misma dignidad de personas. Y en ambos se da una unión sustancial de cuerpo y alma, siendo esta, el alma, la forma del cuerpo. Al ser espiritual, el alma humana es creada inmediatamente por Dios, no es producida por los padres, ni tampoco es preexistente, ni es tampoco inmortal, sino que es Dios el que infunde el alma. Y justamente la espiritualidad del alma, la hemos visto, se puede manifestar en muchas cosas, entre otras, por ejemplo, en la conciencia moral del hombre, en que se da cuenta que hay un bien, que hay un mal, en que se da cuenta que hay un legislador, en que hay una norma superior a él, en la libertad que lleva a la responsabilidad, en fin, todo esto manifiesta la espiritualidad del alma, ¿no? Porque efectivamente con solo la evolución de lo material no se puede explicar el alma, no es algo, ¿no? Por ejemplo, en la evolución de un irracional, ¿no? Del mono. Bueno, puede ser que Dios en vez de agarrar barro haya agarrado un mono, digamos, ¿no? Pero Dios en un momento le da el alma espiritual, haya sido barro, soplado, o haya sido un animal, un mono, pero digamos, el alma espiritual no es fruto de la evolución material. Bueno, esta libertad humana es creada, no es absoluta, y existe en mutua dependencia con la verdad y el bien. La libertad también manifiesta en la espiritualidad del hombre, que justamente puede decidir, es libérrimo. Y de hecho una libertad que es puro poder y arbitrariedad, ¿no? O sea, el mal uso de la libertad o el libertinaje, responde a una imagen deformada del hombre. Así el hombre, mediante su actividad, su trabajo, debe participar del poder creador de Dios, ¿no? Por eso, Mariano, cuando vos me contabas hoy, hace un rato, antes de empezar el programa, que estabas intentando sacar adelante un proyecto cultural, ¿no? Bueno, efectivamente, uno cuando consigue enriquecer al hombre, ¿no? La cultura, justamente cultivar la cultura del hombre es algo maravilloso que uno puede hacer en las personas, ¿no? La educación es algo extraordinario que uno puede ayudar justamente a las personas. Y esto tiene un valor enorme. Así que este plan que vos tenés, a vos te ilusiona humanamente y algo quizá para San Isidro y para la Argentina, pero también viéndolo con espíritu sobrenatural, tiene un valor enorme. El querer justamente ayudar a que el hombre sea más hombre, más imagen de Dios, que busque el bien. Y además hoy en la belleza es un camino maravilloso para llevar la gente a Dios, en la belleza de la cultura, ¿no? Lo artístico y la música, y la pintura, bueno, todo eso es camino para llevar a Dios. Así que con ese proyecto, adelante, Dios apoyamos. quiera, Dios quiera. Dependemos de Dios, no tanto de mí. Bien. Entonces, mientras el resto del mundo visible es mero vestigio de la Trinidad, el ser humano constituye una auténtica imagen de la Trinidad. Bueno, algunas consecuencias prácticas de la verdad sobre la creación y vamos terminando. Bueno, por un lado, entonces, en el hombre tiene que haber una respuesta a tanta generosidad de Dios que haya querido crear al hombre libremente, y por eso, efectivamente, lo mejor que podemos hacer es cumplir ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En esta correspondencia se encuentra la verdadera felicidad, cuando uno efectivamente consigue vivir el plan de Dios y consigue dar gloria a Dios con su vida, eso es lo que a uno lo hace feliz. Y esta universalidad de la acción divina, o sea, Dios crea todo el hombre y a todos los hombres, o sea, toda la creación
Y todos estamos llamados a dar gloria a Dios, todos estamos llamados a tratar de vivir el plan divino que ha tenido para cada uno. Por eso corresponde a la llamada de Dios amarle con todo nuestro ser, y eso está intrínsecamente unido a llevar su amor a todo el mundo. No solo llenarnos de amor, devolver a Dios ese amor, sino además compartirlo y llevarlo a los demás. Este conocimiento y admiración del poder, sabiduría y amor divinos conduce al hombre a una actitud de reverencia, de adoración, de humildad, a vivir en presencia de Dios, a vivir en Dios, con Dios, por Dios, para Dios, como buen hijo suyo. Y esta fe en la providencia lleva al cristiano a una actitud, por un lado, de confianza, aunque la providencia y el gobierno de Dios es misterioso, confianza en Dios, que es Padre, también una actitud de agradecimiento por todo lo recibido y también de abandono y confianza en que efectivamente Dios proveerá, Dios ayudará, Dios está cerca. Consciente de que todo ha sido creado para la gloria de Dios, el cristiano procura conducirse en todas sus acciones buscando el fin verdadero que llena su vida de felicidad, que es la gloria de Dios. ¿Querés ser feliz? Procura dar gloria a Dios, viviendo como un buen hijo de Dios, tratando de cumplir la voluntad de Dios. Ese es el camino de la felicidad, de la alegría, de la paz, de la serenidad. Por eso todos, especialmente cristianos, se esfuerzan por rectificar la intención. Cuando se mete un poco de vanagloria, un poco de vanidad, decir, no, esto no puedo ponerme vanidoso por esto o tener vanagloria. Esto lo pude hacer bien por esfuerzo personal, bien, pero fundamentalmente porque Dios me ayudó, porque me ha dado la capacidad. Por eso, para Dios, toda la gloria. Deo omnis gloria. Para Dios, toda la gloria. Todo para Él. Dios ha querido poner al hombre al frente de su creación, otorgándole el dominio sobre el mundo, de manera que lo perfeccione con su trabajo. O sea, si estamos trabajando para hacer un mundo mejor, vamos bien. Por allí tenemos que seguir. Y esta actividad humana puede ser considerada como una participación de la obra creadora. O sea que estamos colaborando con Dios en este sentido. Y por último, creo que esta es la última diapositiva. En el diálogo con los no creyentes, los cristianos, ¿no? Cuando dialogan con los no creyentes o con personas de otras religiones, encontraremos en la creación un excelente punto de partida, pues se trata de una verdad en parte compartida y que constituye la base para la afirmación de algunos valores morales fundamentales de la persona. Es un buen punto de partida para la conversión, para el diálogo, para llevar la gente a Dios. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Vamos a repasar la bibliografía básica que hemos utilizado, que es el catecismo como siempre, es el núcleo fundamental y el compendio. También la Dignitatis Humanae, un documento del Concilio Vaticano II, también del Vaticano II, la Gaudium Spes, y de Juan Pablo II, el texto de su catequesis sobre el credo, cuando habla de creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, del año 1996. Bueno, y hay algunas lecturas recomendadas, de San Agustín, de Santo Tomás, en fin, pero lo dejamos aquí por ahora. Bueno, gracias por habernos acompañado, fue un día un poco más largo, nos hemos extendido, el tema da para mucho más tiempo también. Espero que ustedes también sepan aprovechar esto no solo como una teoría, sino también para vivirlo, Creo que el mensaje de hoy es vivir por amor, para la gloria de Dios, rectificar la intención, hacer las cosas con Él y para Él. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.